critican las prácticas punitivistas y las prácticas de cancelación al interior de los movimientos feministas y al interior de los movimientos antirracistas. Y en ese sentido, la discusión giró alrededor de pensar que probablemente esas prácticas punitivistas olviden otra dimensión, que es el problema de clase. Muchas veces el punitivismo tiende a obturar el problema de clase, a obturar las desigualdades sociales y a encerrarnos en lógicas y en prácticas que parecen expresar buenas intenciones, pero que nos terminan encerrando en prácticas individualistas, prácticas reaccionarias y prácticas que no ayuden a construir un horizonte emancipatorio que tenga presente el problema de clase, el problema de raza y el problema de género. Perfecto. Y en esta línea, ¿cómo tú sientes que lo tomó el público, todo este conversatorio, toda esta presentación? ¿Cuál fue la recepción? Siempre es difícil poder hacer un diagnóstico de la recepción, pero por las energías que uno podía intuir, creo que hubo una sensación de por fin se está hablando de esto. ¿Por qué? Porque existía mucho temor, tanto digamos, en la opinión pública como en el ámbito de la academia y de los movimientos sociales, de explicitar estas cuestiones. Entonces se siente como un respiro, como por fin podemos hablar de que hay ciertas prácticas reactivas que quizás en vez de ampliar el horizonte emancipatorio nos están encerrando en una expresión que usó el mismo autor, Antonio, que tiene que ver con gramáticas políticas, ¿no? Estamos olvidando la politización de la gramática y nos estamos encerrando en una gramática política que termina decodificando las formas correctas e incorrectas de actuar, de imaginar el futuro y de imaginarnos entre nosotras. Y creo que todo eso el público lo recibió con mucho entusiasmo y de manera participativa, porque en el momento de las preguntas había mucha curiosidad por indagar y explorar con mayor precisión las implicaciones de pensar todos estos problemas. Perfecto. Luciana, también vienes el domingo 6 a presentar tu propio libro, ¿no? Vas a estar aquí en la sala Salvador Allende a las 3 de la tarde. Cuéntanos un poco también de qué va a tratar esa presentación de tu libro, cuéntanos un poco de ese proyecto. Bueno, efectivamente, el domingo a las 3 de la tarde vamos a presentar el último libro que escribí, que se llama República de los Cuidados. Salió con la editorial Herder. Lo va a presentar mi queridísima Javiera Mansi, que bueno, aquí en Chile la conocen porque es una de las voceras más importantes de lo que ha sido la colectiva feminista del 8M. Y en ese libro, lo que yo, para decirlo de manera muy resumida, lo que trato justamente... Curiosamente el libro va en diálogo con el libro de Antonio, porque es como un libro propositivo, en el que trato de pensar cómo se pueden combinar los problemas de la República en un sentido plebeyo, y en ese sentido hago una distinción entre los proyectos de repúblicas oligárquicas, que son repúblicas organizadas por unos pocos y para el bien de unos pocos, de unas minorías privilegiadas, frente a la posibilidad de construir repúblicas populares o plebeyas que son organizadas por las mayorías para beneficio de las mayorías sociales, ¿no? Y cómo en esa apuesta de repúblicas populares podemos imaginar la cuestión del cuidado. Y la cuestión del cuidado como un nuevo pacto humano, ante un escenario como el actual, donde el viejo mundo está muriendo pero no deja de morir y no deja al mismo tiempo de que brote ese nuevo mundo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aportar nosotras ahí en ese nuevo pacto humano? Y para concluir, lo que hago es mostrar que el problema del cuidado es un problema milenario en el pensamiento filosófico, desde el oráculo de Delfos, que así como decía, conócete a ti mismo, planteaba la necesidad del cuidado de sí, y ese sí mismo no era un sí mismo individual, sino la comunidad, el común. Entonces, ¿cómo ese problema del cuidado que aparece hace miles de años en prácticas precristianas de la cultura mediterránea, le llamaría yo, luego reaparece en el estoicismo, en distintos momentos de la modernidad, en figuras más contemporáneas como Heidegger o Foucault, y luego termina instalándose y cobrando un gran protagonismo con los movimientos feministas de carácter marxista, con las compañeras italianas en los años 70, y luego llega, digamos, a consolidarse en la actualidad en los distintos feminismos, incluso latinoamericanos, ¿no? Entonces yo trato de atar todos esos hilos de la historia donde se ha pensado en los cuidados para justamente repensar qué significa todo eso en un proyecto republicano popular.
Perfecto, entonces importantísimo que mañana asistan a tu presentación a las 3 de la tarde en la sala Salvador Allende, ¿no? Pues quienes tengan ganas de escuchar sobre estas cosas, el domingo a las 3 de la tarde, sí, Sí, ahí estaré, ahí yo estaré. Quien eso. quiera venir me puede acompañar. Muy necesaria esa conversación y temática. Y por lo mismo también quería preguntarte qué te ha parecido este primer día de la FILX. ¿Qué te parece la importancia de estos eventos que se realicen, que tengan continuidad en el tiempo? Sí, bueno, tengo la oportunidad, creo que esta es, si no me equivoco, la tercera vez que asisto y desde la primera vez me pareció una apuesta muy importante. En primer lugar, porque por lo general las ferias del libro se suelen hacer en los barrios, como se dice aquí, más cuicos, Ajá. ¿no? De Chile. De Chile no, los barrios más cuicos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y se suele hacer en recintos feriales, con cierto tinte neoliberal, etcétera. Entonces, que se haga en un zócalo, me recordó eso a Guadalajara, perdón. Sí, no, en la feria de Guadalajara, no, de Oaxaca. En la ¿Ya? feria de Oaxaca también antiguamente se hacía en un zócalo y eso ya genera otra sensación de pertenencia por parte de la comunidad de lo que es una feria del libro. Se rompe con esa idea más neoliberal y se genera una sensación de pertenencia. Y a esto Exacto. sumado que se hace en un barrio popular. Y entonces esos dos aspectos, hacerlo en un zócalo y en un barrio popular, me parece que marca una diferencia muy importante. Ujú. Y con respecto a este año, creo que sigue con el mismo empuje desde la primera vez que vine y ver a la gente del barrio y de otros lugares presenciando las actividades, interviniendo, comprando libros, buscando, digamos, publicaciones sobre problemáticas de la literatura, del pensamiento, etcétera, me parece muy importante y me entusiasma, por decirlo de alguna forma. Maravilloso. Luciana, y para ir cerrando, cuéntanos un poco, cuéntale a la gente que nos puede estar viendo, ¿en qué Sí. proyecto estás tú ahora? ¿Qué es lo que se viene? Pues ahorita estoy escribiendo un libro que se va, creo que se va, no sé si es buena suerte decirlo, pero creemos que se va a titular Fascismo Libertario, ¿Ya? en el que estoy tratando de pensar cómo se está organizando las nuevas prácticas fascistas contemporáneas y cómo ha sido posible que se unan dos cosas, dos palabras, mejor dicho, que es la Ujú. palabra fascismo con la palabra libertad. Antiguamente el fascismo se caracterizaba por ser un proyecto deliberadamente autoritario, donde lo que importaba era el orden. Exacto. En cambio ahora el fascismo que está organizando nuestra época es un fascismo que se presenta descontracturado y en nombre de la libertad. Entonces, ¿cómo puede ser que dos términos que parecen antagónicos, o así es como lo hemos construido en los registros históricos, hoy se presenten como un mismo proyecto? Entonces estoy Ujú. tratando de desentrañar las especificidades de este fascismo contemporáneo, pero no me quedo en la parte pesimista de la historia, sino que Ya. al mismo tiempo en el libro trato de pensar qué es lo que ya se está haciendo para imaginar un futuro distinto a este horizonte sombrío del fascismo y qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería como un poco en lo que ando ahora mismo. Maravilloso. Bueno, también es un tema relevante porque por lo que se está viviendo políticamente en todo el continente también, ¿no? Por este cambio, o sea, este concepto de libertad en este partido, ¿no? En este sector político que está siendo bien utilizado para captar votantes, para captar gente. Entonces, en base a eso, está indagando en todo ese contexto de hoy en día, ¿no? Exactamente, sin ir más lejos, del otro lado de la cordillera ganó las elecciones un sujeto llamado Javier Milei que en nombre de la libertad está poniendo en práctica un Estado autoritario, Ujú. ¿no? Y en nombre de la libertad, hace pocos días a Elon Musk le regaló una motosierra, cuando la motosierra, quizás aquí en Chile no, pero en lugares como Centroamérica o Colombia, la motosierra es el símbolo del crimen organizado. Con la motosierra en Colombia existen lo que son las casas de pique, que la ¿Ya? motosierra ha servido en las casas de pique para descuartizar personas. Entonces, si uno va a México, a Colombia o a distintos países de Centroamérica y dice motosierra, a la gente se le eriza la piel porque automáticamente uno lo vincula con el descuartizamiento de personas por parte del narcotráfico y del crimen organizado. Por lo tanto, que Milei haya usado ese emblema para hablar de la libertad y se lo haya regalado a Elon Musk y él Elon Musk lo haya presentado en un programa de televisión, la motosierra, como emblema de su proyecto también imperial,
expresa que es urgente pensar todas estas cuestiones. Perfecto. Luciana, gracias por tu tiempo, gracias por asistir a este primer día y nos vemos el domingo entonces para la presentación de tu libro. Bueno, ella fue Luciana Casagia, así que te agradezco estar aquí y nos veremos en una próxima entrevista. Muchas Vale, gracias. muchas gracias a vos por todo y las esperamos.